Bueno, bienvenidos a estas jornadas académicas en la que vamos a reflexionar sobre el centenario de la encíclica Quas Primas de el Sumo Pontífice Pío XI. Bueno, primero pues agradecer a los organizadores por este espacio. Muchas personas de pronto piensan que estos temas religiosos son una especie de cuestión de fe ciega o de los creyentes únicamente, tal vez por el avance de la secularización y la separación cada vez mayor, la brecha cada vez mayor entre las antiguas instituciones cristianas y la sociedad política, pero se debate mucho, incluso en nuestra época, evidentemente mucho más secularizada que la misma en la que se produjo esta encíclica en 1925, y la religión no ha desaparecido, sigue allí. Lo vemos después de 1991 con el hundimiento del proyecto comunista soviético, como todos estos elementos religiosos, en el caso del Islam, por ejemplo, siempre han estado vinculados con lo político, y más que un triunfo de la secularización vía el comunismo o vía las sociedades liberales, laicistas, vemos una omnipresencia de la religión y lo político, muy a pesar de esa separación de iglesia-estado que en las constituciones, por el caso de nosotros reforzada en el 91, aparece en lo teórico. En lo práctico todavía es un lugar de muchas disputas. En parte también porque desde un punto de vista de la antropología religiosa, no solamente desde el punto de vista histórico, el hombre es un homo religiosus, no solamente es homo faber, homo sapiens, sino que la vida simbólica, querámoslo o no, y religiosa, es parte de lo que nos diferencia de los animales. Entonces, el tema político o teológico político, como algunos lo llaman, realmente es un tema muy importante para la academia y muy importante para cualquier reflexión filosófica, ética o política. Entonces, voy a tratar de reconstruir brevemente el contexto histórico en el que se hizo esta encíclica para que entendamos las dimensiones globales y locales de, de la pugna, del conflicto político y social en el que se dio la redacción de esta encíclica. Bueno, para entender bien el contexto en que se redactó la encíclica en 1925, tenemos que remitirnos ante todo a la década de 1870. ¿Sí? 1870 es una década muy importante para la acción católica y los movimientos, las sociedades católicas que venían constituyéndose desde, digamos, como reacción en parte a el legado de la Revolución Francesa en 1789, que tiene un legado en el que con fuerza y a veces a través de la violencia se persigue, digamos, de nuevo la religión, ¿sí? Incluso hasta el punto de producirse una guerra civil en Francia durante esta primera década revolucionaria de 1789 a 1799. Hay una guerra, o sea, la Revolución Francesa no es simplemente, como a veces pensamos, el paso del antiguo régimen, la esclavitud de la libertad, en el sentido propagandístico de sus mismos propagadores, sino que realmente implicó una división de la propia sociedad francesa, que a su vez era una división de la sociedad europea y su área de influencia, incluyendo nuestras repúblicas, ¿no? Que también en parte nacen al calor
de esta transformación. Y la guerra civil, que es la peor forma de guerra, que es la guerra entre hermanos, la guerra fraterna, de alguna manera es la peor forma de guerra porque no es una guerra entre dos naciones distintas o dos élites distintas que pretenden, digamos, garantizar un territorio, sino que es una guerra no solo por el territorio, sino que es una guerra entre ideas, es una guerra entre creencias de un mismo pueblo, de una misma civilización, ¿sí? Entonces, no hubo unanimidad de parte, digamos, de los distintos bandos revolucionarios, pero tampoco hubo mucho menos unanimidad del pueblo, ¿sí? Aunque este elemento de la soberanía del pueblo, la soberanía popular, con exclusión de cualquier referencia a una ley trascendente, divina, religiosa, para fundamentar el orden político, que es una de las características de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, eh, no fue reconocida en buena parte de Francia y esto se va a replicar en otras partes de Europa. El caso más conocido son las rebeliones de la Vendée, que es en una zona en Bretaña, que realmente fue buena parte del occidente de Francia, donde muchos campesinos católico-monárquicos se oponen a la revolución y la respuesta de los jacobinos, que eran uno de los tantos bandos revolucionarios de aquella época, fue el exterminio. ¿Sí? Es conocido como uno de los primeros populicidios, como se le llamó en la época, no existía la palabra genocidio, eso se acuña después, y denunciado por uno de los actores revolucionarios, de hecho, inicialmente como populicidio, por Graco Babev, que no estaba de acuerdo con los jacobinos, padre de las ideas comunistas, pero esta organización católico-monárquica de campesinos y de pequeñas noblezas resistió el avance de la revolución, sobre todo cuando hubo la conscripción obligatoria, es decir, el reclutamiento de los hijos de los campesinos como soldados de la revolución, dado que la revolución había traspasado las fronteras de Francia, ¿sí? En una guerra ya exterior, no solamente interior. Este episodio es importante porque esa zona había sido, por decir así, reevangelizada entre el siglo XVII y XVIII por Montfort, un eclesiástico, y la devoción al Sagrado Corazón, que toma forma como una especie de devoción teológico-política en el siglo XVIII. Recuerden que la revolución es de 1789 a 1799, luego siguen las guerras napoleónicas, pero ese es el periodo que nos interesa, y los vendeanos se colocaban en el pecho el símbolo del Sagrado Corazón, que como les digo, tiene raíces prerevolucionarias en ese mismo, con las visiones de una mística, María Alacoque. Y la representación del Sagrado Corazón es utilizada en oposición a la bandera tricolor que hoy en día identifica la República Francesa, la marsellesa, este símbolo. Pues recuerden que el símbolo anterior a esta bandera tricolor era la flor de lis, ¿no? De la monarquía, por siglos y siglos. Digamos, la bandera de la República apenas cumplió sus 200 años en 1989, ¿no? Entonces, esta contradicción tan fuerte en una parte revolucionaria, especialmente en París, y en las zonas provinciales contrarrevolucionaria, revivió este símbolo del Sagrado Corazón, que ya era fuerte en esa zona de Francia, como un símbolo teológico, pero también político, de resistencia popular. Pasada la revolución, las guerras napoleónicas, incluso restablecida la monarquía en Francia, porque la historia de Francia, recuerden que van en la Quinta República, ha sido de ir y venir. No fue simplemente la Revolución Francesa y la República hasta hoy, sino que ha tenido momentos en los que la monarquía ha vuelto a Francia, y por eso el sentimiento monárquico en Francia fue muy fuerte todavía hasta la Segunda Guerra Mundial, puede decirse. Va a crear
digamos, va a entronizar este símbolo del Sagrado Corazón. Muchos estudiosos explican que ya tiene orígenes medievales en la caballería, por el carácter del corazón irradiante, el simbolismo de los elementos, en este caso el fuego, no como entendemos el corazón hoy en día como separado de la mente del cerebro, sino como un corazón sapiente que ilumina y es canal también de la gracia. Entonces, en ese sentido de corazón sapiente, es que se retoma ese símbolo con mucha fuerza en ese contexto. Bien, en 1870 hay otro fenómeno importante, muy importante, y es que hay una serie de revoluciones liberales, especialmente desde 1848, que están transformando las monarquías restablecidas después del periodo napoleónico. Hay una restauración de monarquías en Europa, pero de nuevo hay otra vez, pues hay, digamos, una especie de segunda revolución francesa en 1848, donde la república vuelve a Francia, ¿sí? Y en otras partes de Europa, las ideas liberal democráticas que propugnaban por o el sometimiento de la Iglesia al Estado liberal o la separación del Estado de la Iglesia, que es la tesis que finalmente va a triunfar, empiezan a tomar fuerza, ¿sí? De nuevo, Italia no es la excepción. Ustedes saben que Roma, la capital, antigua capital del Imperio Romano y luego capital por muchos siglos de los papas, va a estar sometida a estas fuerzas. La misma Italia estaba compuesta de, no estaba unida, mejor dicho. Italia estaba, el sur era un reino Borbón, católico, una monarquía, es decir, Sicilia y Nápoles. En el centro estaban los estados pontificios, que ya, pues, digamos, eran conocidos desde el año 800 con el pacto entre el Papa y Carlomagno, pero eran gobernados directamente por el Papa. O sea, el Papa era autoridad espiritual de toda la iglesia, pero tenía un poder temporal directo en esos estados pontificios que iban más allá de la ciudad de Roma. Y Roma era la capital de los estados pontificios, que era un estado como cualquier otro estado, ¿no? Donde tenía relaciones diplomáticas, tenía un estatuto político, lo que llaman la visibilidad de la iglesia, ¿sí? Ese aspecto tangible, no solamente como autoridad espiritual, sino como un poder temporal específico. Más en el norte, Italia estaba dividida, como les digo, en otros estados, principados. Por ejemplo, en la zona de Veneto había una parte que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, que todavía existía. ¿Sí? Recuerden que el Imperio Austrohúngaro desaparece con la Primera Guerra Mundial. Y lo que es Turín era una monarquía, pues digamos una monarquía de orientación liberal, porque digamos no todas las orientaciones revolucionarias eran necesariamente la democracia republicana, sino que también había expresiones reformistas relativamente moderadas de la revolución en la forma de lo que se conoce como monarquía constitucional o monarquía liberal, ¿sí? Contra la concepción de la monarquía absoluta o de la sociedad preliberal estamental que todavía subsistía. Por ejemplo, el sur de Italia era una monarquía sin constitución liberal, sin parlamento, y en el noroeste de Italia, la monarquía de Saboya, que era la que dominaba esta zona del Piamonte en Turín, se había transformado en una monarquía liberal constitucional. Por ejemplo, la propia España, ya desapareció el Imperio Español en 1824, después de la batalla de Ayacucho, y dividió un montón de repúblicas democráticas, similar a como ha ocurrido con la Revolución Americana en Estados Unidos. España, ya reducida a la península ibérica, se debatió durante el siglo XIX en 3 guerras civiles, ¿sí? Y en esas guerras civiles, el norte buscaba una monarquía no liberal, ¿sí? Digamos tradicional, conocidos como los carlistas, por el rey por la línea monárquica que defendía esta idea, y había otra, los isabelinos, era la idea de crear una monarquía liberal, que finalmente triunfó. Entonces, incluso la figura de la monarquía no está libre,
de las ideas de 1789 constitucionales liberales. Y España estuvo dividida en guerras civiles por esos dos modelos. Lo mismo le ocurrió a Italia. Esta parte geográfica es importante porque el norte de Italia, con la monarquía de Turín, va a intentar unificar toda Italia bajo su férula, bajo un Estado moderno, liberal, constitucional, que secularice los bienes de la Iglesia, que era lo que se venía haciendo desde la Revolución Francesa, como les digo, con ires y venires, es decir, expropie los bienes de la Iglesia, y la Iglesia, en cierta medida, quede reducida a la confesión privada, cuando la Iglesia Católica, su característica fundamental respecto a, por ejemplo, el protestantismo, los evangélicos y demás, es que es una religión pública, ¿sí? Una religión pública, como venía del antiguo régimen. Este conflicto es bastante grave. Entonces, el Estado italiano moderno surge de ahí. Pero de nuevo, digamos, la vulgata oficial es que simplemente fue la unificación de Italia porque los italianos lo querían. La realidad es que fue otra guerra civil. Tanto así que la monarquía del norte, con tropas, invade los estados pontificios, se los quita en 1860, en la batalla de Castelfidardo, al Papa, y luego, en 1870, la ciudad de Roma, que era lo único que le quedaba a ese antiguo estado pontificio, porque era gobernado directamente por el Papa, también militarmente le es arrebatado al pontífice, ¿sí? Entonces, la capital de esa nueva Italia pasa de Turín a la Roma papal, pero ahora como Roma de la monarquía liberal, de ese nuevo estado que unifica Italia en medio de una guerra civil. Lo mismo le ocurrió a la monarquía del sur, de las dos Sicilias, cuya capital era Nápoles. También resistió, de ahí vienen los famosos briganti, que eran unos campesinos parecidos a los vendeanos franceses de antaño, católicos monárquicos que están conformes con su vida en el antiguo régimen y no quieren pasar a esta transición, digamos, capitalista, liberal, constitucional y de privatización de la vida pública, porque lo religioso y lo político no estaban separados, para ellos era un continuo, ¿sí? Entonces, eso se conoce como la cuestión romana, ¿sí? ¿Por qué? Esto le toca al Papa Pío IX, vamos a llegar a Pío XI, pero eso le toca al Papa Pío IX, y el Papa Pío IX pierde sus estados pontificios militarmente y pierde la ciudad de Roma. Todavía no existe la ciudad del Vaticano, como hoy en día la conocemos, ¿sí? Que es un estado, el estado más pequeño del mundo, ¿sí? Como todavía lo conocemos, no existe. Se acaban los estados pontificios prácticamente existentes durante un milenio y el Papa se declara prisionero del Vaticano, ¿sí? O sea, prisionero en su propia sede, ¿sí? Porque nunca no se llega a un acuerdo con el nuevo gobierno. Inicialmente el gobierno liberal italiano que expropia varios bienes de la iglesia, esto es común, aquí fue Tomás Cipriano Mosquera, Benito Juárez en México, estas mismas guerras civiles político-religiosas entre conflicto de iglesia y Estado, digamos así, se dio de una manera global, pero el epicentro de la cristiandad, ¿no? Que este concepto ahí es importantísimo, porque no es simplemente cristianismo como la religión que puede practicar un protestante o un católico, sino que la cristiandad son las instituciones político-religiosas jurídicas que están lideradas por el Papa. Si la cristiandad es la organización institucional en parroquias, diócesis, ¿sí? que tenían una antigua alianza con el poder temporal o poder civil, ¿sí? En la época pues, monárquica prerevolucionaria, claro, una relación clara. Esa relación ya no es clara con los nuevos estados liberales, sean repúblicas democráticas como la Segunda República Francesa o sean monarquías liberales como la de Turín, que les mencionaba. Entonces, la capital, eso se llama el Risorgimento, ¿sí? El nuevo Estado italiano aparece allí, incluso se da esta invasión en el pleno Concilio Vaticano I, ¿sí? Que nosotros hemos escuchado mucho el Concilio Vaticano II en la década de los 60 del siglo XX, pero un concilio vaticano donde los obispos de todo el mundo, no solamente europeos, incluyendo los hispanoamericanos, tuvieron un papel muy importante en plena crisis de la cuestión romana y donde se establece la infalibilidad pontificia, digamos, se intenta afianzar
la supremacía del Papa sobre la cristiandad cuando está perdiendo justamente el poder temporal, ¿sí? Cuando el Papa puede convertirse, como quería el nuevo Estado italiano, en una especie de capellán, especie de obispo del nuevo Estado, ¿sí? Nacional. Y el carácter de la Iglesia Universal está en veremos, digamos. Esto es peligroso porque los demás estados liberales que están haciendo estas revoluciones secularizantes están intentando cortar las relaciones con Roma e intentando, digamos, persuadir a los obispos de que de alguna manera obedezcan directamente al Estado sin el mandato del Romano Pontífice. La reacción del Romano Pontífice es, no, romanicemos la Iglesia, al contrario, así sea a través de la autoridad espiritual, reorganicémonos, se crean muchas sociedades y juventudes católicas de laicos, mucha gente también habla del papel del laicado en el Vaticano II, pero realmente ya en esta época el rol del laicado es gigante, es fundamental, porque ese laicado empieza a adaptarse a los medios modernos de propaganda política, de periódicos modernos, de opinión pública, con el visto bueno de los obispos, porque también muchas de las órdenes regulares, agustinos, dominicos, franciscanos, que proporcionan educación en el antiguo régimen, son expulsados. La iglesia solo queda con los párrocos diocesanos en ciertas épocas de esta crisis de las revoluciones liberales, y el laicado empieza a crear como San Vicente de Paúl, obras de caridad, hospitales, pero también obras de educación católica, tratando de resistir la famosa lucha también de esta época entre una educación confesional y una educación laica, laicista, digamos, con exclusión de la iglesia, donde oprime la libertad religiosa de los individuos o incluso se intenta instaurar una especie de moral pública del Estado en sentido liberal, con exclusión del catolicismo, porque también se va creando el sistema público estatal de educación, que no existía, ¿sí? Entonces, hay una pugna muy fuerte y el laicado aquí es fundamental. Bien, ese es el contexto de la cuestión romana, guerra civil en Italia, que por lo menos 10 años es muy intensa. También están los republicanos italianos como Mazzini, no solamente es la monarquía liberal del norte, también están los republicanos que eran más radicales que esa monarquía y querían, en cierta forma, convertir toda Italia en una república democrática, incluso llegan a aliarse en un punto contra el papado y la monarquía del sur, en fin. Este es el contexto básico. Ahora, vamos, porque el tiempo es corto, a hablar de los antecedentes de la encíclica a nivel de la doctrina pontificia, ya teniendo claro ese contexto de 1870. Hay un jesuita, aquí los jesuitas son muy importantes, se llama Henri Ramier. El padre Henri Ramier retoma toda esta tradición contrarrevolucionaria que venía desde la Revolución Francesa y se adscribe, digámoslo así, a la idea de un pensador político, así como existe Rousseau o Robespierre para la Revolución, el contrato social y el que lo intentó poner en práctica en la época jacobina. En la Revolución Francesa también existen pensadores políticos de la contrarrevolución, menos conocidos, obviamente, que se llama Louis de Bonald. Louis de Bonald planteaba la idea de que no se podría revertir los efectos negativos para el catolicismo como religión pública y fundamento de la comunidad política si los derechos de Dios no eran restablecidos sobre los derechos del hombre, ¿sí? Y esa idea de los derechos de Dios implica la reunificación de la Iglesia y del Estado para la vida pública, ¿sí? Y el padre Henri Ramier, asociado a un grupo que llama el Apostolado de la Oración, empieza a mover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en esta época, ¿sí? 1860, 1870, ante los nuevos cambios de la cuestión romana y la avanzada laicista. Y propone una consagración, que es obviamente teológico-política, a el Sagrado Corazón, en el sentido de que el Sagrado Corazón reafirma por una vía devocional el reinado social o la soberanía social de Cristo, ¿sí? Esto es importante porque precisamente
dentro del mismo catolicismo, ya en esta época, hay una corriente que llama el catolicismo liberal. Y esa corriente propugna que para defender la religión católica hay que adaptarse al Estado liberal, no entrar en conflicto directo, sino Iglesia libre en Estado libre, aceptemos que hagamos desde la sociedad civil propaganda fide, pues propagar la fe en los términos digamos, de conquistar desde lo privado la sociedad. Y la otra posición es la, digamos, ultramontana, donde considera que el sumo pontífice debe opinar sobre los asuntos de la organización civil. Por ejemplo, el tema del matrimonio civil era un conflicto para la iglesia, ¿sí? Porque el matrimonio reconocido era por mucho tiempo, era el católico. Entonces, esta discusión va a ser muy fuerte y el padre Ramier va a hablar de que mientras no se recupere ese papel protagónico de la iglesia en la vida pública, o sea, es decir, el padre Ramier es un adversario de ese catolicismo liberal, no va a ser posible la restauración de todas las cosas en Cristo, como luego se va a establecer el Papa Pío X también. Entonces, el padre Ramier va a lograr influir mucho y ya en época de León XIII se va a permitir que a nivel local los obispos puedan consagrar al Sagrado Corazón sus diócesis, y finalmente va a haber una encíclica de León XIII en 1899 que se llama Annum Sacrum, en el paso precisamente entre el siglo XIX y el siglo XX, lo que implicaba ese cambio de siglo, esperando que en ese cambio de siglo, ya que Cristo no estaba reinando en el sentido de la alianza Iglesia-Estado, volviese a reinar, ¿sí? Recuerden que desde lo social había ya mucha prensa católica usando medios modernos de la opinión pública moderno para tratar de reorganizar políticamente a los católicos y mirar cómo iban a participar políticamente. Eso fue también un debate muy fuerte. Sí, jugar a las reglas de la democracia, o sí, como ven otros católicos, intentar restaurar la monarquía, buscando adeptos en la opinión pública y, si era necesario, cuando hubiese la oportunidad, a través de la guerra también, ¿sí? Ya que el mismo liberalismo también estaba en guerra con la iglesia. Entonces, esta encíclica Annum Sacrum implica la consagración de todo el orbe, no solamente de los obispados, como inicialmente se permitió, a el Sagrado Corazón en ese sentido teológico-político. Y es considerado uno de los antecedentes de Quas Primas, la encíclica que ahora el profesor Casalles y el profesor Andrés Agudelo les van a hacer la exégesis del texto. Yo estoy hablando del contexto histórico y las ideas también. Y va a ser muy importante, y es citada incluso en la Quas Primas, la encíclica Annum Sacrum. También estaba precedida por Immortale Dei de León XIII, que era una encíclica de 1885, donde León XIII defiende la tesis de que los estados deben ser cristianos, no solo las personas, que es lo que prima hoy en día. ¿Sí? Hoy en día se dice, los individuos tengan la religión que quieran. Aquí se dice, no, el Estado debe ser católico. ¿Y en qué sentido? ¿Sí? Incluso en la redacción de esa encíclica hubo disputas dentro de la misma Roma, dentro de la misma curia, porque algunos decían que ese reino social de Cristo sobre todas las naciones era mejor decir sobre las personas, ya desde esa época. Digamos que esa tesis de aceptar una libertad religiosa basada en las opciones de individual, subjetiva, solo va a ser hasta el Vaticano II. Y de hecho, la misma Quas Primas, que tiene antecedente en Annum Sacrum, va a ser reinterpretada también con la reforma litúrgica en el sentido liberal. O sea, esas tesis liberales que en esta época pre-Concilio Vaticano II eran imposibles, digamos, en buena parte de las sociedades y el activismo católico político, aunque había tendencias minoritarias católico-liberales y la misma curia tenía que mediar entre esas facciones, seguía primando el tema de una soberanía real de Cristo. Luego va a ser reinterpretado y decir que
ese reinado social no tiene nada que ver con una imagen monárquica, que era lo que se temía, y se empieza a democratizar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la imagen ya no tan, o sea, se prefiere la idea de reinado social a la idea del Cristo Rey, que recuerda en cierta forma el antiguo régimen, el Cristo sacerdote y rey, que tienen las dos características, ¿sí? Y se empieza a buscar más la imagen, que ya es antigua en el cristianismo, del siervo doliente, del siervo de los pobres, ¿sí? Ya en el siglo XX, y no tanto el Mesías Rey, pues, como ya Cristo, pues, digamos, siempre ha tenido esa característica. Ahora, esto también tiene que ver con el tema de lo que se conoce como ultramontanismo, que es una teoría donde la primacía papal, como monarca de la iglesia, aunque es vicario de Cristo, es poder indirecto que fiscaliza o controla el poder de los gobernantes laicos, civiles, ¿sí? Bueno, aquí también fue muy importante entre no solamente el apostolado de la oración, de Padre Henri Ramier como precedente, sino una sociedad que se llamaba la Sociedad del Reino Francesa. Aquí Italia y Francia son muy importantes. La Sociedad del Reino Social Pare-Lemonial, que basada en la devoción del Sagrado Corazón, que es una basílica gigante en Francia, dedicada al Sagrado Corazón del siglo XIX, y ellos organizaron o fueron claves en unos congresos eucarísticos internacionales, nacionales e internacionales. En esos congresos eucarísticos, todas estas discusiones entre católicos liberales y católicos tradicionalistas, algunos monarquistas, otros republicanos, pero ultramontanos, tradicionalistas, se dieron allí. Y con un varón de apellidos Sarashaga, van a ser fundamentales para, a través de estos congresos eucarísticos, tratar de buscar, después de Annum Sacrum, es decir, de la consagración global del reinado social del Sagrado Corazón, a buscar una fiesta en el año litúrgico de Cristo Rey. Entonces, a veces nosotros pensamos que estas doctrinas le nacen al Papa de la cabeza, ¿sí? O por generación espontánea, o es una cosa de la curia, pero no es así. Ese es el mensaje que quiero dejar acá. Que en ese conflicto social y político generalizado del orbe cristiano en plena época de secularización y guerras civiles, porque la misma población estaba dividida, son las asociaciones como esta de francesa, por ejemplo, que lideró muchos de los congresos eucarísticos, basado en las ideas de Louis de Bonald y del padre Ramier, las que van a influir en la curia. Y la curia, a su vez, como árbitro, va a tener católicos liberales que, intentando influir en la congregación de los ritos, la que establece los ritos, porque pues hay varias congregaciones, como el Santo Oficio también, incluso denunciando algunos de los líderes de estas sociedades, digamos, más contrarrevolucionarios, como, digamos, demasiado radicales, esa posición de los católicos liberales, que contaban con algunos obispos, cada una de las facciones. Pues la curia, viendo todo esto, y a través de este activismo de intentar recatolizar una sociedad que está en plena secularización, va a tener que arbitrar y tomar postura. Lo que hace, digamos, el papado finalmente es tomar algunas de las tesis, va a predominar la línea más, digamos, tradicionalista, pero no totalmente. Por ejemplo, este personaje Sarashaga de la sociedad del reinado social va a tener unas ideas de cristianismo esotérico muy interesantes, neoplatónicas, que van a intentar ser denunciadas ante el Santo Oficio sobre el Sagrado Corazón, el misticismo cristiano. Digamos que el papado, ante estas ideas, toma distancia, pero sí defiende la idea del poder temporal de los papas, que era defendido por ellos, y de que la Iglesia debe
restaurar el Estado católico, que también era defendida por esa sociedad, por poner ejemplos. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Estos son, digamos, ese contexto que quería decirles, y el papel de la sociedad civil católica en lo político, fundamental. Finalmente, hay luego, ya pasado el siglo XIX, en 1928 se establecen los congresos, ya no simplemente los congresos eucarísticos, sino los congresos de Cristo Rey, ¿sí? Obviamente ya proclamada la encíclica en 1925, y en estos congresos va a seguir la pugna por interpretar ese papel de Cristo Rey, ¿sí? Ya que finalmente el Vaticano II va a terminar triunfando la idea de que es la caridad, la misericordia, como decía Francisco, y no el carácter, digamos, de un Cristo Rey abiertamente político, donde se considera apostasía la aceptación del laicismo, e incluso lo que hoy en día, con Juan Pablo II y todo esto se considera normal, que es la laicidad, es decir, el relativismo de que la Iglesia reconozca la libertad religiosa, ¿sí? En esta época, esto pues va a ser muy discutido, pero los papas en general van a defender la idea del carácter de la religión pública objetiva sobre la religión subjetiva de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque también este tema de la cuestión romana, de que el papa se declara prisionero en el Vaticano, solo se va a solucionar con los pactos de Letrán en 1929, ¿sí? En época de Mussolini, donde ya no se recupera la ciudad de Roma, pero sí en una pequeña parte de Roma, que se conoce como Ciudad del Vaticano, se le da de nuevo el estatus de Estado, ¿sí? Es decir, de una autonomía para gobernar administrativamente los asuntos romanos. Por último, si 1789 es considerado, digamos, la antítesis de ese reinado social de Cristo, el Vaticano II va a empezar a introducir la idea de que la Iglesia es precursora de los derechos humanos, ¿sí? Cuando en esta época, pues, los derechos humanos, en el sentido antropocéntrico, es más bien una herejía, ¿sí? Y no porque la Iglesia no defendiese la persona cristiana desde la conquista y evangelización de América, sino que no lo hacía en el sentido individualista liberal que tiene la carga de los derechos del hombre y del ciudadano y los derechos humanos, y la Iglesia va a tener, y todavía tiene hoy, después de los años 60 del siglo XX, esa idea de que el reinado social es caridad y que es precursora de los derechos humanos, intentando ayornar lo que antes, por lo menos, era impensable en los años 20. Sumado a que también en 1917 aparece otra revolución, la revolución soviética, la revolución comunista, donde Pío XI va a sacar una encíclica que se llama Divini Redentoris, condenando el comunismo, y muchos van a intentar usar la figura de Cristo Rey también, en el sentido que les digo, militante, ¿sí? Político, frente a esta nueva amenaza, que ya no solamente 1789, sino 1917. Bueno, entonces, bueno, eso es un poco el tema. Lo último, para cerrar, es que Benedicto XV, que es el que precede a Pío XI, se intenta gestionar con él, como les digo, aquí la sociedad civil es el mensaje, es fundamental que se establezca en el año litúrgico la fiesta de Cristo Rey, pero Benedicto XV es un papa, al parecer, menos, en esta época, antes del Concilio Vaticano II, menos favorable a los sectores tradicionalistas, y pone como condición que se reúnan firmas de todos los obispos por unanimidad, cosa muy difícil a estas organizaciones. No va a ser sino hasta Pío XI que esta causa va a avanzar, y a través de mucha propaganda y valiéndose como el Mensajero del Corazón de Jesús, que era un periódico importante, valiéndose de la prensa moderna, porque estas asociaciones tradicionalistas tienen esa característica, que saben usar los medios modernos de la opinión pública
para sus ideas contrarrevolucionarias. Y poco a poco van a lograr, ya en esta época, en los años 20, previos a Aguas Primas, que 41 cardenales y 701 ordinarios, antes habían logrado 325 obispos, y pasados los años logran esta cifra, no logran los 1000 obispos del momento, pero es muy significativo la capacidad de movilización y de organización que tienen. Y hasta que pues, finalmente Pío XI pues, redacta la fiesta de Cristo Rey, en ese sentido un reinado social, partiendo de una religión pública que debe primar y ser fundamento en Estado católico. En ese momento todavía esa es la tesis que prima. Definitivamente la reinterpretación de Cristo Rey en ese sentido de privatizar la religión es una cosa que finalmente va a triunfar en el Vaticano II, pero que ya anticipaba un teólogo que se llama Jacques Maritain, donde ya empieza a cuestionar esa vieja idea de la cristiandad por un ayornamiento de la iglesia con los estados liberales. Lo último, aquí en Colombia, esto fue muy importante, estos congresos eucarísticos fueron muy importantes, y la Basílica del Voto Nacional, por ejemplo, después de la Guerra de los 1000 días, como reconciliación y todo esto, es el segundo país también que se consagra después de Ecuador al Sagrado Corazón. Recuerden que está la raíz del Cristo Rey allí, del reinado social, y también hay una sucursal del apostolado de la prensa, el Padre Ramier. Aquí hay un periódico local equivalente para que vean el carácter global de la organización católica de aquel momento. También fue muy influyente en la política, tanto así que a pesar de que los liberales gobiernan de 1863 a 1880, radicales, los que pues habían hecho secularización de la iglesia, separar la iglesia del Estado, Colombia, a diferencia de demás estados latinoamericanos, tiene un proceso que llama la regeneración de 1886 de la famosa Constitución, por lo menos hasta 1936 que se reforma la Constitución, donde estas ideas pasan de la oposición al gobierno, con Miguel Antonio Caro y Rafael Núñez, ¿no? Entonces, también donde las asociaciones católicas y sus periódicos fueron fundamentales para esa transición política de aquel momento. Bueno, era un poco ese contexto, espero que hayan aprendido un poco y les sirva para entender un poco estos temas de teología política. Muchas gracias.